Hola a todos, bienvenidos al canal Electrónica al Detalle. Mi nombre es Alexander Rincón. En esta ocasión les traigo un tema en el cual vamos a definir conceptos como corriente directa, corriente alterna y qué son los resistores. Iniciando con la definición de corriente directa, la corriente directa, también conocida como corriente continua, también se puede abreviar con las letras DC, es un tipo de corriente eléctrica que no cambia de polaridad las cargas a lo largo del tiempo, a medida que avanza el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el polo positivo y el polo negativo permanecen constantes en el circuito y la intensidad o el nivel de la corriente suele ser relativamente estable. Acá vemos la representación de una señal de corriente continua. Este sería el lado positivo, este sería el lado negativo. Tenemos este eje representaría la amplitud o el voltaje y este eje representaría el tiempo. Entonces lo que caracteriza la corriente continua es que es estable a medida que avanza el tiempo en cuanto a su polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la polaridad siempre va a estar o del lado positivo o del lado negativo. Puede variar en amplitud, puede variación en la amplitud en el voltaje, y hay tipos de corriente continua como vamos a ver más adelante, señales de diente de sierra, ondas cuadradas, señales cuadradas o triangulares de corriente continua en el cual va a haber variación en la amplitud o en el voltaje, pero no va a haber variación en lo que es la polaridad, en la carga. Las fuentes más conocidas que generan voltaje o corriente continuo serían las pilas, que se utilizan en juguetes o en los celulares o en computadores portátiles, los paneles solares, que a través del material que está hecho un panel solar absorbe la energía o la luz y convierte esa luz por procesos químicos en una señal de corriente continua o en corriente continua y la almacena en baterías. Y tenemos lo que es una fuente de alimentación rectificada, que es la que encontramos en la mayoría de los electrodomésticos en las casas. Esto lo encontramos en radios, en grabadoras, en DVDs, en televisores, en cargadores de celular. Internamente tienen este circuito que ya más adelante lo estudiaremos, y esto lo que hace es que coge la señal o el voltaje que hay en la red de nuestro hogar, que ya esa es una señal alterna que enseguida vamos a definirla, un voltaje alterno, una corriente alterna, y lo que hace es que la rectifica y la vuelve una corriente continua. Entonces, en conclusión, la corriente continua, en este tipo de corriente, las cargas que conforman esa corriente no presentan una variación en la polaridad, siempre son polaridad positiva o negativa. Entonces, a continuación vamos a definir el concepto de corriente alterna. Ya con el nombre podemos empezar a deducir de que alterna hace referencia a una alternancia, y podemos pensar en que esa alternancia va a ir dirigida a las cargas que conforman la corriente. Entonces vamos a ver la definición. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica cuyo sentido y magnitud de las cargas van a variar de forma cíclica a través del tiempo, a medida que avanza el tiempo. Y a diferencia de la corriente continua, donde el flujo de los electrones se mantiene siempre en un mismo sentido, la corriente alterna La corriente alterna cambia su dirección varias veces por segundo según la frecuencia establecida. Acá vemos una representación de una señal de corriente alterna, y acá vamos a ver lo que estamos mencionando, de que ya en la corriente alterna, si hay una variación a través del tiempo, va a haber una variación en la polaridad de las cargas. Entonces, un lapso de tiempo las cargas van a estar o van a ser positivas, y en el otro lapso de tiempo van a ser negativas a medida que avanza el tiempo. Normalmente la señal de corriente alterna suelen ser señales periódicas y varían en amplitud, pero tienen una característica de frecuencia o la velocidad de propagación, y esa frecuencia, como acá se dice, es la forma o es lo que determina la variación y el cambio de dirección varias veces en un segundo. Entonces normalmente esa frecuencia, los electrodomésticos que usamos, cuando compramos podemos ver
que nos dice se alimenta a 120 voltios, una frecuencia de 60 hercios. También hay equipos en otros países que trabajan o a 120 o más voltaje y a una frecuencia diferente, puede ser 50 hercios o 60 hercios, que es lo más común. Entonces, en conclusión, la corriente alterna, en este tipo de corriente, las cargas sí presentan una variación a través del tiempo, presentan una variación en la polaridad, y es una corriente, esa variación es muy rápida, muy imperceptible, poco perceptible para los sentidos. Normalmente, si medimos con un multímetro en un toma de corriente alterna, vamos a ver que esta variación no se ve, siempre va a estar estable 120. Siempre son estables 120 debido a la velocidad. Esto lo hace demasiado rápido. Esto lo hace, esta variación de la polaridad de las cargas las hace 60 veces por segundo. Es lo normal pues en Colombia, en los hogares. Vemos a este lado tipos de generadores de corriente alterna, generadores eléctricos en centrales. Ya es la parte donde se empieza la distribución de la red eléctrica. La vemos en los transformadores ya externos, y de ahí se distribuye a nuestros contadores y luego pasa a través de llega a los breques de nuestro hogar, y de ahí ya se distribuye en la red eléctrica de las casas. Entonces, la corriente eléctrica es lo que más común se utiliza para lo que es estufas o fogones para hacer la comida, duchas eléctricas. Y ya lo que son este tipo de electrodomésticos como televisores, computadores, equipos de sonido, internamente, como vimos en la presentación anterior, tienen un circuito que hace ya una rectificación de esta corriente alterna, y esa rectificación consiste en que la corriente alterna ya no va a haber alternancia en las cargas, sino que queda una corriente de una sola polaridad, y es la que se utiliza para poder hacer que los equipos o los electrodomésticos más comunes funcionen. Y hay otro tipo de generador de corriente alterna que son los transformadores. Estos ya lo que hacen es generan una corriente alterna, pero se utilizan como para reducir la corriente o el voltaje alterno, o algunos lo utilizan también para antes volver nuevamente a incrementar la amplitud, pero siempre va a ser de corriente alterna. A continuación vamos a definir qué son los resistores. Entonces, los resistores son unos componentes que normalmente utilizamos en el diseño de circuitos electrónicos. Está muy ligado al concepto de resistencia, y estos componentes ya físicos traen en sí esa parte del concepto de resistencia, y son componentes que presentan o que limitan el paso de corriente y se utilizan en circuitos para proteger o reducir esa corriente que va a atravesar algún otro componente, como transistores o circuitos integrados, y representan uno de los elementos más básicos y fundamentales en la electrónica, y se utilizan en múltiples aplicaciones como el control de la corriente, la estabilización de voltaje y la protección de componentes sensibles y sobrecargas. Un resistor está la forma física que normalmente se conoce. Estas bandas o estas rayas que vemos aquí con colores representan o hacen parte de un concepto que es código de colores, que ya enseguida lo vamos a ver, y ese es el símbolo de un resistor. Cuando empecemos a ver ya o a diseñar circuitos y planos electrónicos y eléctricos, ese va a ser una forma de representar un resistor, y donde veamos en un plano electrónico o eléctrico este símbolo, pues ya sabemos que se trata de un resistor, y normalmente en la parte de arriba se coloca el valor de la resistencia, que siempre va a ser igual que el concepto de resistencia, va a ser en ohms. Entonces, los resistores traen un valor que está representado por estas bandas de colores, y su unidad va a ser el ohmio. Acá vemos ya lo que es el concepto de código de colores. Vemos una tabla. Las resistencias de estos componentes vienen con unas bandas
unos colores y esos colores son los que nos van a definir el valor de esa resistencia. Por ejemplo, esta resistencia que vemos acá es de 1000 ohmios y vamos a ir explicando por qué. Entonces, en sí el funcionamiento de esta tabla es muy fácil de comprender. Vemos el color, todo esto son partes del resistor o el componente. Entonces vemos el color, vemos acá colores. Primera banda sería esta primera banda de acá, segunda banda, tercera banda y cuarta banda. Entonces nos dice que las dos primeras bandas van a ser dígitos fijos que nos van a representar un valor. En este caso observamos que esta resistencia en la primera banda trae el color café, y la primera banda, ese color está representado por el número 1. En la segunda banda vemos el color negro, nos dice que en la segunda banda el negro es el 0. Entonces, si formamos un número con estos dos valores, sería una decena y tendríamos el número 10. 1 y 0 formarían el número 10. La tercera banda nos dice acá este resistor que es de color rojo. Entonces venimos acá a la tercera banda y nos dice que ese va a ser el multiplicador. Entonces color rojo, la tercera banda nos dice que es por 100. Entonces si multiplicamos 10 por 100 nos va a dar 1000. Entonces diríamos que este resistor es de 1000 ohmios. Y viene una cuarta banda que define un término que seguida vamos a ver un poco más detalladamente que es la tolerancia. Entonces esa resistencia, al ser de color dorado, decimos que es una resistencia de 1000 ohmios con una tolerancia del 5%. Aquí tenemos varias tolerancias, las más usadas son el dorado y el plateado. Y una resistencia se dice que cuando no trae ningún color en la cuarta banda, la banda de tolerancia, se dice que es una resistencia que está al 20%, su tolerancia es del 20%. Acá tenemos 4 ejemplos como para que nos ayude a empezar a comprender un poco más el concepto de código de colores y del resistor. Y entonces vamos a ir definiendo cuál es el valor de cada uno de esos resistores según su código de colores o sus bandas. Entonces para esta primera resistencia vemos que en la primera banda su color es el rojo. Entonces venimos y buscamos color rojo, primera banda rojo es el número 2. Segunda banda también vemos que es de color rojo, entonces segunda banda rojo es el número 2. Entonces sería 22. Y la tercera banda, que es la que nos va a dar el valor por el cual vamos a multiplicar, nos dice que es café. Entonces venimos, buscamos color café, tercera banda nos dice que es por 10. Entonces si multiplicamos 22 por 10 nos va a dar 120. Ya decimos entonces que esta resistencia es de 120 ohmios y la tolerancia, que es de color dorado, ya decimos que es del 5%. Entonces eso es una resistencia de 120 ohmios al 5%. Así se interpreta este código de colores. Vemos aquí otro ejemplo. Nos dice que la primera banda, el color es café. Café sería 1. Primera banda, color café. El segundo color es el verde. Entonces color, la segunda banda, verde sería el 5. Entonces ya esto nos daría 15. Y la tercera banda, que es la que nos va a dar el índice por el cual vamos a multiplicar, nos dice que es naranja. Entonces color naranja, tercera banda, nos dice que se debe multiplicar por 1000. Entonces si multiplicamos 15 por 1000 nos va a dar 15.000. Entonces ya decimos que esta resistencia es de 15.000 ohmios. Igual como dije, es la tolerancia más común son el dorado y el plateado. Esta es dorado, todas son dorado, es al 5%. Entonces es una resistencia de 15.000 ohmios al 5%. Continuamos con la segunda resistencia. Tomamos la primera banda
nos dice que vemos que es de color café, entonces buscamos color café 1. Nuevamente sigue la segunda banda, sería color azul, buscamos segunda banda, color azul, segunda banda, sería el 6. Entonces ya aquí nos da el número 16 y nos dice que la tercera banda vamos a multiplicar color café por 10, tercera banda. Entonces diríamos que 16 por 10 nos daría 160 ohmios. Entonces esto quiere decir que esta resistencia es de 160 ohmios y a una tolerancia del 5%. Vamos con la última. En el primer valor vemos que la primera banda el color es blanco 9, el segundo es violeta, segunda banda color violeta 7, 97, y vemos que la tercera banda es de color café nuevamente, multiplicamos por 10. Entonces esto sería una resistencia de 970 ohmios al 5%. De igual manera, más adelante con la práctica y ya con el uso continuo de este código de colores y esta interpretación para estas resistencias, se nos va a hacer más fácil memorizarnos esta tabla. Ya con el tiempo van a ver que es muy fácil comprender o decir de una vez cuando veamos la resistencia, decir, esta resistencia es de 1K, esta resistencia es de 100K o de 100.000 ohmios, de 1000 ohmios, y va a ser un poco más comprensible esto. Vamos a ver algo muy importante, que es el término de tolerancia de una resistencia. ¿Y por qué es importante esto en el componente? La tolerancia de una resistencia es la que indica el rango de variación que puede tener su valor nominal debido a las imperfecciones del proceso de fabricación, y se calcula utilizando el valor nominal de la resistencia y su porcentaje de tolerancia. ¿Y esto para qué? Pues al medir con un multímetro la resistencia o el componente con las puntas del multímetro, que también vamos a ver más adelante que es un multímetro y lo vamos a usar mucho en electrónica y en electricidad, en la escala de resistencias nos va a mostrar un valor en la pantalla y ese valor debe de estar ajustado a la tolerancia esperada, los rangos calculados, un valor mínimo y un valor máximo. Entonces aquí están las ecuaciones que se deben usar: la tolerancia absoluta o el rango de variación. Entonces R tolerancia va a ser igual al valor nominal de la resistencia, que digamos que es una resistencia como la que vimos anteriormente al principio del ejemplo, una resistencia de 1000 ohmios. Entonces acá ponemos 1000 por la tolerancia en porcentaje, entonces sería el 5% dividido entre 100, y eso nos va a dar un valor de R tolerancia. Luego cogemos y calculamos el valor mínimo y el máximo con este valor. Entonces el valor mínimo va a ser igual a la resistencia nominal, sería 1000 ohmios, menos el resultado que nos dio en esta operación, y el valor máximo va a ser, la resistencia máxima va a ser igual al valor nominal o al valor, en este caso 1000 ohmios, más lo que nos dé esta operación. Y al medir en un multímetro, en la escala de resistencias, el valor que nos va a marcar en el multímetro y que vamos a ver en la pantalla debe de estar entre este rango, no puede estar ni por debajo ni por encima, debe estar entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces un ejemplo, nos dio R tolerancia, el valor mínimo nos dio 1050 y el valor máximo nos dio, bueno, valor mínimo 1010 y valor máximo 1050. Entonces si nos marca 1020, esa resistencia está dentro del rango óptimo y está en buen estado y la tolerancia cumple. Eso es la importancia de comprender este concepto de tolerancia y este cálculo, porque eso puede presentar fallas en equipos o en circuitos, donde se calcula en el diseño del circuito una tolerancia, una resistencia, y como por la fabricación esa resistencia, el valor no es exacto, o sea, no es perfecta, no es una resistencia ideal, va a tener una variación en su valor, como acá lo vimos en la definición, debido a la fabricación. Entonces es muy importante contener eso en la fabricación y el diseño de un circuito. ¿Y
que a la hora de revisar pues que no vaya a estar ese valor por debajo y tampoco muy por encima, porque entonces ya presenta un daño o un mal funcionamiento en el circuito y eso hace pues que de pronto hayan zonas del circuito o partes que no funcionen bien. Entonces ya después lo vamos a analizar más a fondo cuando veamos análisis de circuitos. Y ya por último vamos a ver qué son las resistencias variables. Eso también son un componente que en teoría va muy relacionado con lo visto ya de los resistores, pero lo que los va a diferenciar es que este tipo de resistencias va a traer una parte, una característica que hace que esa resistencia o ese valor de la resistencia pueda variar en cierto rango. Entonces los resistores variables, también conocidos como resistencias variables, son componentes que permiten ajustar o modificar su valor de resistencia de forma manual automática dentro de un rango específico a través de un mecanismo. Acá vemos tres tipos de resistores variables: potenciómetro, el trimmer y el reóstato. Son muy utilizados en la electrónica. Entonces el potenciómetro, el primero, vemos acá su símbolo, el símbolo del potenciómetro, que también es igual para el trimmer. Y su definición dice que el potenciómetro generalmente posee tres terminales, dos extremos fijos conectan al elemento resistivo y un tercero que hace un contacto con un cursor o deslizador móvil, que es lo que hace que esa resistencia o el valor varíe. Entonces el potenciómetro, al variar este mecanismo hacia el lado de las manecillas del reloj contrario, va a variar su resistencia a cierto rango. Pueden haber resistencias de 1000 ohmios, de 10.000 ohmios, de 100.000 ohmios. Entonces en ese rango va a variar de 0 a 1000, o de 0 a 100.000, o de 0 a 1.000.000, etcétera, según sea pues el caso o el valor del potenciómetro. Y es muy utilizado para ajustar cierto rango de valores de voltaje que son necesarios para el funcionamiento de circuitos o para el funcionamiento de algunos integrados que vamos a ver más adelante, o para variación de la corriente de un LED o el volumen, algunas magnitudes pues físicas como tal. El trimmer es muy parecido, pues el funcionamiento es muy similar o es prácticamente lo mismo que el potenciómetro, solamente que es más pequeño, y la idea es utilizarlo para dar ajustes finos en calibraciones de circuitos electrónicos donde se requiera, y tratar de que solo se utilice, pues no sea muy frecuente como el potenciómetro. El potenciómetro sí, como vemos en amplificadores de sonido o de audio o en televisores o algunos otros elementos, es muy común estarlo manipulando desde acá del mecanismo, pero la idea del trimmer es simplemente con un destornillador ajustar cierto parámetro una sola vez, y la idea es ya dejarlo quieto, que funcione así como queda. Mientras que el reóstato, este es el símbolo del reóstato, y el reóstato es similar al potenciómetro, solamente que tiene dos pines, solamente maneja dos pines, y con un destornillador también se puede variar el valor de la resistencia. Suele usarse también más que todo como para ya lo que es la modificación también de voltajes, pero más que todo de la corriente que la va a atravesar. Entonces estos son los tres tipos de resistencias variables análogos. Estos son análogos porque requiere pues de algún elemento como la mano o destornilladores para modificarlo a través de estos mecanismos. Ya existe otro tipo de potenciómetro variable, que es el potenciómetro digital. Ya vendría a ser un circuito integrado, que más adelante veremos a fondo de qué trata. Pero lo que les puedo adelantando es que el potenciómetro digital pues internamente va a ser lo mismo que una resistencia de estas, el símbolo lo vemos acá, y va a ser muy similar, va a variar la resistencia de este componente internamente, pero lo va a hacer a través de métodos digitales, que ya cuando empecemos a ver circuitos digitales pues podremos comprender mejor el funcionamiento de este componente, el potenciómetro digital. Bueno, eso fue todo por esa ocasión. Estos son mis contactos, los cuales pueden escribirme solicitando asesorías o que les colabore en alguna explicación o tema. De igual manera, en los comentarios del video pueden dejarme sus dudas o inquietudes, y si el video y la información les fue de ayuda en sus carreras o estudio, pueden ayudarme a ustedes a mí con un like
y suscribiéndose al canal. Recuerden que les habló Alexander Rincón y hasta una próxima.